Vamos a resolver un ejercicio bastante típico dentro de lo que sería la química, la parte de la química, ¿verdad? En el que tenemos que calcular o tenemos que obtener las fórmulas empírica y molecular de un compuesto. Y el enunciado nos dice que nuestro compuesto solo tiene dos elementos, el boro y el hidrógeno, y nos dan la composición centesimal de ese compuesto. Nos dicen que de boro hay un 78,26% y de hidrógeno el resto, es decir, un 21,74%. Déjame llamarte la atención en este punto en cuanto a que si quisieran, en el enunciado solo nos podrían haber dado un dato del porcentaje de la composición centesimal, porque al tener solamente dos elementos, el otro lo podrías obtener por diferencia. Bien, otro dato que te dan es la masa molecular del compuesto, 27,6 gramos partido mol. Y eso es necesario si te piden que calcules o que obtengas la fórmula molecular, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. Así que una vez que tenemos el enunciado y lo tenemos claro, lo siguiente que vamos a hacer es que yo te aconsejo que definas una base de cálculo. Yo me la voy a poner aquí. Para mí mi base de cálculo es de, vamos a ponerlo, de 100 gramos. Ahora te voy a explicar qué quiere decir esto. 100 gramos del compuesto que yo estoy considerando. Esto quiere decir que como me han dado la composición centesimal, si yo considero de forma arbitraria 100 gramos de compuesto, cuando aplique los porcentajes a 100 gramos, resulta que son los mismos datos que te da el enunciado, pero expresado en gramos. Así que directamente con esta base de cálculo voy a conseguir que, pues que tengo para mi compuesto de boro serían 78,26 gramos y de hidrógeno el resto, es decir, 21,74 gramos. Esa es la ventaja que tenemos si hacemos el paso previo de definir la base de cálculo. Y ya te digo, lo más inteligente sería pues esos 100 gramos. Una vez que tienes esto, es decir, que has convertido ese porcentaje, esa composición centesimal a lo que sería masa, lo siguiente sería establecer cuántos son los moles de cada cosa, ¿verdad? De boro por un lado y de hidrógeno por el otro. Para eso simplemente debes conocer las masas atómicas de cada uno. Yo te las voy a poner aquí. Para el boro sería, vamos a considerar 10,8 y para el hidrógeno consideraremos 1. Eso quiere decir que estos valores de masa que tenemos aquí los podemos transformar, por ejemplo, en moles de boro, simple y llanamente dividiendo esa masa, 78,26 gramos, entre el dato que acabo de decirte, por ejemplo, 10,8, yo lo voy a poner de esta manera, ¿vale? Gramos por mol menos 1. Podríamos cancelar los gramos y vas a obtener como dato para estos moles de boro, ¿verdad? 7,25, que pues te quedarían mol y en este caso de boro. Vamos a hacer lo mismo pero para el hidrógeno. En este caso es inmediato. ¿Por qué? Pues porque ni que decir tiene que el hidrógeno le vamos a considerar una masa atómica de 1 gramo por mol menos 1, ¿verdad? Y claro, dividir por 1, pues ya sabemos que es obtener exactamente lo mismo. Así que lo vamos a poner, porque estamos desarrollando el ejercicio, 21,74 y en nuestro caso sería mol de hidrógeno. Te podrías estar preguntando, bueno, ¿y para qué he hecho la conversión a mol? Bien, ahora viene un paso que es necesario que tengas claro. Una vez que obtienes esto, como las fórmulas, en este caso molecular y empírica, ¿verdad? Cuando los compuestos se forman a partir de los elementos, siempre lo hacen en una relación numérica sencilla. Es decir, no se pueden juntar, podríamos decir, 2,7 átomos de un tipo con 3,5 átomos de otro, sino simplemente tienen que ser, por decirlo de algún modo, átomos enteros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que dividimos estos moles que hemos calculado por el menor de los dos factores que hemos obtenido. En este caso te lo voy a marcar, ¿verdad? El menor de esos factores es el 7,25. Así que vamos a dividir por 7,25 en un lado y en otro. Claro, si haces esto, parece claro que va a corresponder, al hacer esa división por el factor más pequeño, estamos llamando 1, ¿verdad?, al elemento que está en, digamos, menor proporción molar en la mezcla, en este caso en el compuesto. Así que como puedes ver, al boro le correspondería un 1 porque estamos dividiendo por el propio factor que hemos obtenido. Claro, del mismo modo, si hacemos esto pero para el hidrógeno, fíjate en lo que ocurre. Tendríamos 21,74 entre 7,25 y cuando haces esto vas a ver que obtienes un valor muy próximo a 3.
esta es la relación numérica sencilla que te estaba diciendo. Así que podríamos decir que la proporción en la que se unen boro e hidrógeno para formar este compuesto sería de 1 a 3. Y eso es precisamente lo que llamamos la fórmula empírica. Así que lo vamos a colocar aquí, nuestra fórmula empírica, que es la proporción que existe entre cada uno de los elementos que forman un compuesto, sería, como ves aquí, BH3. Estamos diciendo ni más ni menos que en nuestro compuesto, ¿verdad?, hay una proporción de 3 hidrógenos por cada uno de los átomos de boro. E insisto, esto es lo que llamamos la fórmula empírica, y eso es muy importante que lo tengas claro. Una vez que tengo esto, lo siguiente sería irnos a la fórmula molecular, pero para poder entender lo que vamos a hacer debes simplemente tener claro qué es la fórmula molecular. Digamos que la fórmula molecular es como una especie de ampliación de la fórmula empírica, es decir, cuántas veces se repite la fórmula empírica para que se pueda dar la masa molecular del compuesto. Hemos dicho, la proporción es 3 a 1 en cuanto a lo que sería hidrógeno y boro, pero ¿coincide la masa de esta proporción, de esta fórmula empírica con la fórmula molecular? En este caso la respuesta sería que no. ¿Y cuántas veces se repite en esa proporción esos elementos para dar mi compuesto? Pues eso es lo que vamos a determinar, y fíjate cómo lo hacemos. Simplemente vamos a poner lo que sería la masa de la fórmula empírica, es decir, hay un boro cuya masa serían, hemos dicho antes, 10.8, ¿verdad? Y hay 3 hidrógenos, que serían 3 por 1, 3. Esta sería la masa que correspondería a tu fórmula empírica. ¿Y cuántas veces se repite? Vamos a llamarle n. Es decir, lo que yo estoy haciendo, te lo voy a poner aquí debajo, sería como dibujar la fórmula empírica, pero n veces. Vamos a ver cuántas veces se repite esta unidad que hemos determinado como fórmula empírica, como proporción entre los elementos. Y claro, esto tiene que ser igual a ¿qué? Pues a la fórmula, en este caso a la masa molecular de la sustancia, que eran los 27.6 que teníamos en el enunciado, ¿verdad? Bien, simplemente si despejas verás que n va a ser igual a pues este 27.6 entre, y lo que tienes dentro del paréntesis, que serían 13.8. Y cuando haces la operación vas a ver que obtienes un valor que sería un valor de 2. Es decir, me está diciendo que se repite 2 veces mi fórmula empírica. Pues ya tienes cuál sería tu fórmula molecular. B2H6, es decir, la que tenías como fórmula empírica pero multiplicada por 2 en los subíndices, sería la fórmula molecular de tu compuesto. Así que simplemente lo colocamos aquí y con esto, como ves, queda resuelta la cuestión. Si te ha gustado, por favor, le das al dedito hacia arriba, y si te suscribes al canal, que estamos creciendo muchísimo, pues me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.